Cuando partieron de Elim, un oasis refrescante con palmeras y aguas, Éxodo 15:27, el pueblo de Israel se adentró en el desierto de Sin, una región árida e inhóspita situada entre Elim y el monte Sinaí, Éxodo 16:1. Este viaje marcó un punto de inflexión. Del descanso temporal en Elim, Israel debía ahora continuar su formación espiritual hacia la tierra prometida. El desierto en el lenguaje bíblico no es solo un espacio geográfico, sino un escenario pedagógico donde Dios moldea la identidad de su pueblo. Era el día 15 del segundo mes desde su salida de Egipto, como lo registra Éxodo 16:1. Este detalle cronológico no es menor. Señala exactamente un mes después del Éxodo. La repetición del número 15 sugiere una estructura litúrgica o memorial que apunta a la fidelidad progresiva de Dios en el camino. Sin embargo, pese a haber presenciado milagros como la división del mar, Éxodo 14, y el agua dulce en Mara, Éxodo 15:25, el corazón del pueblo seguía vinculado psicológica y emocionalmente a Egipto. Como leemos en Éxodo 16:2-3, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Esta murmuración no se queda en un nivel físico, es una manifestación de la esclavitud interior que aún no había sido erradicada. La mente esclava recuerda con nostalgia las ollas de carne y el pan hasta saciarnos, Éxodo 16:3, ignorando el precio de su sufrimiento. Este fenómeno psicológico, conocido como idealización del pasado, ocurre cuando la incertidumbre del presente lleva a reinterpretar el pasado como mejor de lo que fue. Es la misma lógica que vemos hoy cuando, frente a las exigencias de la fe, el creyente considera más cómodo regresar a patrones antiguos de vida. Lo vemos también en Números 11:5, cuando el pueblo vuelve a recordar los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos de Egipto, olvidando la esclavitud que lo oprimía. Esta etapa en el desierto revela una de las tensiones más constantes en la experiencia humana. Preferimos lo conocido, aunque esclavizante, a la libertad que implica dependencia de lo invisible. Israel estaba físicamente libre, pero internamente todavía atado. La libertad externa necesita tiempo, pruebas y revelación para convertirse en transformación interna. El desierto, entonces, es el lugar donde Dios revela la verdadera condición del corazón humano y nos enseña a confiar más en su provisión que en nuestra percepción. Así, el desierto de Sin no es solo una localización en la geografía bíblica, sino un símbolo espiritual del tránsito entre la redención y la renovación. Es el escenario donde se confronta el recuerdo distorsionado de Egipto con la realidad desafiante de depender de Dios. En ese conflicto se forma el carácter. Y es allí donde comienza el milagro del maná, como expresión no solo de cuidado, sino de instrucción divina. La murmuración no fue un simple quejido humano, sino una expresión profunda de desconfianza hacia Dios, aunque aparentemente estuviera dirigida a sus siervos, Moisés y Aarón. Como leemos en Éxodo 16:8, Moisés responde con claridad: «Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová». Este principio teológico es fundamental. Toda queja contra las circunstancias que Dios permite es, en última instancia, una queja contra Dios mismo. El verbo murmurar, hebreo levn lun, tiene connotaciones de obstinación y desafío repetido, no solo de tristeza o frustración momentánea. Lo vemos reiteradamente en el libro de Éxodo y Números, Éxodo 15:24, Números 14:2, indicando una actitud continua de resistencia a la dirección divina. Esta queja revela una fe inmadura, que aún no ha aprendido a interpretar la dificultad como un campo de prueba y revelación. Lo vemos en Éxodo 16:3, donde el pueblo dice: «Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne». Este pensamiento muestra cómo la memoria selectiva distorsiona el pasado, recordando la comida pero olvidando la opresión. Esta idealización de la esclavitud es un reflejo psicológico y espiritual de muchas personas que, al enfrentarse al desafío de una vida de fe, desean regresar a lo que les resultaba familiar, aunque fuera destructivo. La respuesta de Dios, sin embargo, es sorprendente por su misericordia. Según el relato de Éxodo 16:4, Dios dice: «He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para probar si anda en mi ley o no». Esta declaración contiene una dimensión pedagógica clara. Dios no responde con juicio inmediato, sino con una propuesta educativa. Les ofrece pan diario, pero en condiciones que requerían obediencia estricta y dependencia continua. Este acto divino está cargado de propósito: enseñar al pueblo a confiar en la provisión diaria sin acumular por miedo al mañana. Esta lección está también en Deuteronomio 8:3. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Aquí el maná aparece como una figura pedagógica, un sacramento del desierto, diseñado no solo para sostener físicamente, sino para reconfigurar espiritualmente a un pueblo esclavo en hijos libres que confían en su Padre Celestial. Así, la murmuración, lejos de ser un tema colateral, es un hilo estructural del relato. Revela el corazón humano, la paciencia divina y la pedagogía del cielo. En nuestra vida también, muchas veces nuestras quejas ocultan miedos más profundos: temor al abandono, a la escasez, al silencio de Dios. Pero Él, en su gracia, responde con sustento,
con enseñanza y con presencia, si estamos dispuestos a ver su gloria en medio del desierto. Éxodo 16:10. Dios estableció un ritmo sagrado para el pueblo. 6 días de trabajo y 1 de reposo, aludiendo al patrón divino de la creación. Génesis 2:1-3. Este ritmo, más que una rutina, era una pedagogía divina, como lo vemos reflejado en Éxodo 16:5. En el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Este mandamiento no solo promovía salud física al establecer un día de descanso, sino que también era una oportunidad para formar un carácter espiritual basado en la obediencia, la previsión y la santidad. La orden de recoger el doble en el 6º día estaba directamente conectada con la observancia del sábado, mostrando que Dios deseaba que su pueblo aprendiera a prepararse, a planificar con fe y a distinguir entre lo ordinario y lo sagrado, como también lo indica Ezequiel 22:26. No distinguieron entre lo santo y lo profano, y de mis sábados apartaron sus ojos. El ritmo de provisión no era aleatorio. Dios estaba entrenando al pueblo para una vida de disciplina espiritual diaria. Además, la provisión del maná no fue solamente una respuesta a la necesidad alimentaria, sino también un test de obediencia diaria, como leemos en Éxodo 16:4, para probar si andan en mi ley o no. Esta prueba era constante y cotidiana. ¿Serían capaces de confiar en que Dios proveería cada día lo necesario? La dependencia diaria del maná implicaba levantarse temprano, obedecer la medida asignada y evitar acumular, confiando en que al día siguiente el pan volvería a estar allí. La aparición del maná por la mañana y de las codornices por la tarde, Éxodo 16:13, respondió directamente a la queja del pueblo por la falta de carne y pan. Como afirma Éxodo 16:12, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es importante notar que mientras las codornices fueron un evento puntual y excepcional, como también aparece en Números 11, el maná se convirtió en una rutina divina por 40 años, como lo confirma Éxodo 16:35. La duración del milagro, 4 décadas en el desierto, no solo muestra la fidelidad constante de Dios, sino también su propósito transformador. Día tras día Dios sostenía a su pueblo, y con cada amanecer les recordaba: no viviréis por vuestros esfuerzos, sino por mi palabra y mi provisión. Deuteronomio 8:3. La obediencia cotidiana era una forma de adoración, y la forma en que el pueblo respondía revelaba su fe, su temor o su terquedad. Así, la prueba del pan no fue un simple mecanismo logístico, sino una escuela espiritual. Dios estaba formando un pueblo libre no solo en cuerpo, sino en pensamiento, en voluntad y en relación con el tiempo. Enseñaba que cada día es una oportunidad para confiar, que el descanso es santo y que el pan viene de lo alto, no del esfuerzo humano. En esta prueba diaria, cada israelita aprendía que la fidelidad no se vive en los grandes gestos, sino en la obediencia constante y confiada a las instrucciones del cielo. Cuando los hijos de Israel vieron por primera vez aquella sustancia sobre la tierra, dijeron con asombro: ¿Manjú? ¿Qué es esto? Éxodo 16:15. Esta pregunta, que da nombre al maná, revela el desconcierto frente a lo inesperado. Como leemos en el texto, porque no sabían lo que era. La sorpresa del pueblo manifiesta no solo desconocimiento físico, sino desconexión con la forma en que Dios elige manifestarse. La distancia entre la expectativa humana y la revelación divina es aquí evidente. Esperaban tal vez trigo, animales o un recurso conocido, y recibieron una sustancia milagrosa nunca antes vista. Moisés aclara con autoridad profética: es el pan que Jehová os da para comer. Este pan, más que una simple provisión, era un signo de identidad. El pueblo sería alimentado no por los frutos de Egipto ni por los recursos de Canaán aún no alcanzados, sino directamente desde el cielo. Según Éxodo 16:14, el maná caía con el rocío, como una escarcha blanca y delicada que cubría el suelo del campamento. Era visualmente simple, pero espiritualmente profundo. En Éxodo 16:31 se lo describe como semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Esta dulzura simboliza que incluso en el desierto, lo que viene de Dios no es amargo, sino grato. Lo vemos también en Números 11:7-8, donde se lo describe como una sustancia que podía molerse, cocerse y hacerse tortas, con sabor como de aceite nuevo. La versatilidad del maná permitía al pueblo alimentarse con variedad, aunque el origen era siempre el mismo. El Salmo 78, 24, 25 lo llama poéticamente trigo de los cielos y pan de nobles, lo cual refuerza su carácter sobrenatural y su calidad celestial. Este lenguaje litúrgico y reverente eleva el maná a símbolo de comunión. No es cualquier comida, es el alimento de los que caminan con Dios. En su pregunta ¿qué es esto?, Israel no solo descubre una nueva forma de nutrición, sino que queda enfrentado a una verdad esencial, que no puede conocer plenamente los caminos de Dios si no es por la revelación. El maná no solo desafía el estómago, sino la mente y el corazón. Es una invitación a vivir abiertos a la sorpresa divina. En el Nuevo Testamento, Jesús reinterpretará esta imagen diciendo: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Juan 6:32-35. La figura del maná se convierte así en una profecía encarnada en Cristo. El maná es entonces tipología mesiánica, una sombra del pan eterno que es Jesús. Por ello, cada mañana el pueblo se enfrentaba no solo al acto de recoger alimento,
sino a una lección espiritual. Dios se da a conocer en lo inesperado, se entrega con ternura y exige una respuesta de asombro y obediencia. La pregunta ¿qué es esto? Continúa vigente hoy. La gracia, la palabra, la provisión muchas veces no se presentan como esperamos, pero si escuchamos también nosotros, oiremos. Es el pan que Jehová os da para comer. Cada mañana, antes de que saliera el sol, el pueblo de Israel encontraba el pan del cielo sobre el suelo del desierto. Esta rutina, aparentemente simple, encierra una de las lecciones espirituales más profundas del Éxodo: aprender a depender diariamente de Dios. Como leemos en Éxodo 16:18, el que recogía mucho no tuvo más, y el que recogía poco no tuvo menos. Esta medida precisa, este equilibrio entre necesidad y provisión, es una manifestación concreta del principio de suficiencia divina. No se trata de acumular, sino de confiar. No se trata de comparar lo recibido, sino de descansar en que a cada uno le será dado lo que necesita. Este principio será retomado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, 14, 15, cuando habla sobre el compartir entre iglesias. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Aquí el milagro del maná se convierte en paradigma de solidaridad cristiana. Todos reciben lo necesario, y los recursos deben fluir en generosidad y equidad. Lo que fue una enseñanza en el desierto se transforma en un principio de vida comunitaria, en la iglesia primitiva. Sin embargo, algunos israelitas desobedecieron, no creyeron que habría maná al día siguiente, y guardaron para el otro día, desoyendo la instrucción divina. Como lo relata Éxodo 16:20, crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Este evento es más que una anécdota higiénica, es una advertencia espiritual. No se puede almacenar la gracia, no se puede vivir del pan de ayer. La relación con Dios requiere una renovación continua. Cada día es una nueva oportunidad para buscar el pan del cielo. La fe no es un almacén de experiencias pasadas, sino una confianza viva y presente. Como lo expresa Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La puntualidad divina se presenta no como una excepción milagrosa, sino como una regla diaria. Dios siempre está a tiempo, ni antes ni después, y espera que lo busquemos cada amanecer. Este milagro diario confronta también nuestra ansiedad moderna por el futuro. Nos recuerda que Dios no da para acumular egoístamente, sino para vivir agradecidos y dependientes. Cada día trae su propio maná, su propia porción de gracia, su propio recordatorio de que no somos autosuficientes. Y cuando creemos que debemos resolverlo todo por adelantado, terminamos rodeados de gusanos espirituales. Orgullo, miedo, desesperanza. El milagro del maná, en su sencillez, educó al pueblo en puntualidad espiritual, en disciplina temprana y en confianza constante. No podían dormir hasta tarde, ni ser perezosos, ni postergar la búsqueda. El maná se derretía cuando el sol calentaba. Éxodo 16:21. Así también la oportunidad espiritual puede desvanecerse si no respondemos con diligencia. La fe madura no espera condiciones ideales. Responde cada día, temprano, en obediencia. En nuestra vida de hoy, el maná es la palabra de Dios, el encuentro con Cristo, el pan del cielo. Juan 6:35. No podemos vivir solo con lo que entendimos ayer. Necesitamos abrir las Escrituras, orar, buscar al Señor con humildad cada mañana. Solo así seremos alimentados, fortalecidos y sostenidos por su fidelidad. Y como Israel, aprenderemos a vivir no de lo acumulado, sino de la confianza renovada en aquel que nunca falla. La experiencia del maná también sirvió para restaurar el sábado como un día santo, recordando su institución en la creación. Como lo expresa Génesis 2:2-3, Dios terminó su obra y reposó el séptimo día, bendiciéndolo y santificándolo. Aunque los israelitas conocían esta tradición, su vida bajo la esclavitud egipcia había erosionado su práctica. Por eso el Señor utilizó el milagro del maná no solo para alimentarlos, sino también para reeducarlos espiritualmente. En Éxodo 16:23, Moisés declara: «Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová». Esta afirmación restablece el sábado como un día separado del resto. El viernes debía recogerse una doble porción de maná. Éxodo 16:5. Y milagrosamente esa porción no se descomponía, a diferencia de los otros días. Éxodo 16:24. Este detalle confirma la santidad única del sábado y el cuidado especial que Dios pone en preservarlo como un día sagrado. La instrucción también incluía una limitación clara: reposad cada uno en su lugar. Nadie salga de él en el día séptimo. Éxodo 16:29. Esta orden no pretendía encerrar al pueblo en sus casas, sino enseñar que el sábado es un día para cesar las actividades cotidianas, descansar en la provisión de Dios y dedicar tiempo a la reflexión, la comunión y la adoración. El sábado no era una carga, sino un regalo, un espacio para reconectarse con el Creador. Como leemos en Éxodo 16:30, el pueblo reposó el séptimo día. Este versículo revela que el descanso no fue impuesto por la fuerza, sino interiorizado, a través de la experiencia. Aprendieron a obedecer no por temor, sino por fe. La pedagogía divina no consistía en reglamentos fríos, sino en vivencias redentoras. Dios educaba mediante hechos. El maná no caía en sábado, pero sí se preservaba si se recogía el día anterior. El sábado enseñaba a Israel que la libertad también exige límites.
que no todo momento es para producir, acumular o esforzarse, que incluso en medio del desierto había un tiempo apartado para honrar al Dios que provee. Sin este principio de reposo, incluso la liberación puede convertirse en fatiga. Por eso el sábado también era una señal del pacto. Éxodo 31:13, un recordatorio semanal de que el pueblo era de Dios. En una cultura moderna obsesionada con la productividad, esta lección permanece vigente. El sábado restaurado nos recuerda que no somos esclavos ni siquiera de nuestras agendas, que tenemos permiso divino para parar, respirar y recordar que no vivimos por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así, el sábado, confirmado por el milagro del maná, no es solo una observancia ritual, sino una declaración de identidad. Somos hijos del Dios que descansa, del Dios que sostiene, del Dios que quiere que vivamos, no en ansiedad continua, sino en comunión con Él. Hoy también nosotros nos hallamos en desiertos existenciales, atrapados entre la nostalgia del pasado y el temor del porvenir. El maná sigue hablándonos. No podemos vivir acumulando ni quejándonos ni trabajando sin reposo. Necesitamos aprender a confiar, a obedecer diariamente, a guardar el sábado con sentido, a esperar lo que Dios ha prometido aunque aún no lo veamos. Como los israelitas, quizás nos preguntemos, ¿qué es esto? Pero si escuchamos con atención, oiremos la voz de Dios. Es el pan que yo os doy para comer. El verdadero pan del cielo no es solo una provisión física, sino Cristo mismo, quien declaró, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre». Juan 6:51. Hoy, también nosotros atravesamos desiertos existenciales. Tal vez no sean de arena y roca, pero sí de incertidumbre, ansiedad, vacío espiritual y soledad. Caminamos en un mundo saturado de estímulos, pero falto de significado profundo. Muchos se encuentran atrapados entre la nostalgia de lo que fue y el temor paralizante de lo que vendrá. En ese contexto, el relato del maná resuena con poder renovado. Es más que un milagro antiguo, es un mensaje vivo. El maná sigue hablándonos. Nos recuerda que la vida no puede sostenerse sobre la acumulación material ni sobre la autosuficiencia. Como el pueblo de Israel, muchas veces intentamos guardar para mañana lo que solo sirve para hoy. Emociones, seguridades, control. Pero la gracia de Dios, como el maná, es diaria. No puede ser almacenada ni suplantada. Debe buscarse con humildad cada mañana. Por eso Jesús nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11, subrayando esa dependencia constante de la provisión divina. En un mundo que idolatra la productividad, la historia del maná también nos confronta con el peligro de vivir sin pausa, sin reposo, sin sábado. El ser humano moderno a menudo desprecia el descanso sagrado. Lo ve como pérdida de tiempo, cuando en realidad es uno de los dones más preciosos del Creador. El sábado es el espacio donde cesamos de trabajar para recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reposad cada uno en su lugar, dice el texto. Éxodo 16:29, como un llamado a frenar el frenesí exterior e interior. Es un recordatorio de que no somos lo que producimos, sino lo que recibimos por gracia. Asimismo, el desierto no es solo un lugar geográfico, sino una condición espiritual. Es el escenario de nuestras pruebas más profundas, pero también de nuestras revelaciones más íntimas. Es en el desierto donde aprendemos a escuchar, a depender, a soltar el orgullo. No se trata solo de pasar por el desierto, sino de dejar que el desierto pase por nosotros, que nos transforme, que nos revele cuán fiel es Dios incluso cuando todo lo demás falta. Como los israelitas, también nosotros miramos muchas veces al cielo y nos preguntamos, ¿qué es esto? Éxodo 16:15. No entendemos las pruebas, no comprendemos las demoras, no aceptamos las formas en que Dios decide alimentarnos. Pero si escuchamos con atención, si callamos nuestras quejas, quizás oigamos la voz del Espíritu que susurra. Es el pan que yo os doy para comer. Éxodo 16:15. Ese pan no es solamente físico, es Cristo mismo. En Juan 6:48-51, Jesús lo declara sin ambigüedad. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El maná era solo una figura, una sombra de la sustancia eterna, el Hijo de Dios partido por nosotros, dado en sacrificio para nuestra salvación. A través del maná, aprendemos lecciones para nuestro tiempo, confianza diaria. La vida cristiana no es una carrera de acumulación, sino de dependencia constante. Obediencia sencilla. Recoger el maná a diario exigía disciplina, puntualidad, orden. Así también la fe se cultiva con pequeños actos constantes, reposo sagrado. El sábado no es solo doctrina, es descanso restaurador. Nos recuerda que no somos esclavos, esperanza futura. El maná cesó cuando Israel entró a la tierra prometida, Josué 5:12, señal de que hay un destino de plenitud que aún nos espera. Mientras caminamos en fe, Dios no dejará de alimentarnos. Finalmente, el maná nos recuerda que Dios no da lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Y lo hace con precisión, fidelidad y propósito. El que come de este pan, Cristo mismo, ya no tiene hambre espiritual. Y aunque aún estemos en camino, podemos caminar con seguridad, porque aquel que alimentó a Israel en el desierto es el mismo que camina a nuestro lado hoy. Como leemos en Éxodo 16:32-34, Dios ordenó a Moisés:
Tomen un gomer de maná y consérvenlo para las generaciones futuras, a fin de que vean el pan que les di de comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Esta instrucción no fue simbólica solamente, sino profundamente pedagógica. El maná, que desaparecía diariamente si se guardaba, fue conservado milagrosamente en una vasija especial por generaciones. Esta excepción divina tenía un propósito: perpetuar la memoria de la fidelidad de Dios. El maná conservado fue puesto delante del testimonio, Éxodo 16:34, es decir, del arca del pacto. Más adelante, según Hebreos 9:4, el autor afirma que el arca contenía 3 objetos sagrados: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y la vasija con el maná. Estos 3 elementos formaban un tríptico espiritual: ley, autoridad y provisión. Las tablas representaban la voluntad divina, la vara el liderazgo escogido por Dios y el maná su sustento fiel. Juntas, estas reliquias proclamaban: Dios dirige, Dios escoge y Dios sostiene. Colocar el maná junto a las tablas del pacto no fue casual. Fue una declaración teológica. Así como Dios instruye, también alimenta. No solo exige obediencia, sino que capacita al obediente. El pacto no es una carga, sino una alianza sustentada por la gracia diaria del Creador. El memorial del maná proclamaba a cada generación: Dios no te abandonará en tu caminar. Él tiene pan para cada día, incluso en el desierto. Este memorial no era solo histórico, sino espiritual. Así como Israel fue formado en la arena del desierto lejos del bullicio de Egipto, también nosotros somos moldeados en los silencios, las pruebas y las aparentes carencias. No es en la abundancia donde crece más la fe, sino en la dependencia cotidiana. El maná no fue solo pan. Fue una herramienta pedagógica del cielo para formar un carácter dependiente, humilde y agradecido. Recordar es un acto espiritual. Por eso, en la Biblia, hacer memoria no es mera nostalgia, es reactivación del compromiso. Guardar una vasija de maná era enseñar que el Dios del pasado sigue siendo el Dios del presente, que el mismo que envió pan en el desierto sigue proveyendo hoy, que el alimento físico también enseña lecciones del alma. El maná en el arca señala a Cristo de forma profética. Jesús, el verdadero pan del cielo, también fue colocado en una tumba, vasija de piedra, pero no se descompuso. Resucitó intacto como el maná que no criaba gusanos en el día del Señor. Y así como el maná era el testimonio de la fidelidad de Dios para Israel, Cristo es el testimonio viviente del amor eterno de Dios para la humanidad. En nuestra vida de fe, también necesitamos nuestros gomeres de memoria. Necesitamos guardar, no en vasijas de oro, sino en el corazón, las señales de la fidelidad de Dios. Cada vez que nos alimentó en medio del dolor, cada vez que nos sostuvo en el desierto, cada vez que proveyó cuando no sabíamos cómo. Esos momentos deben ser memorizados, conservados, compartidos, porque el olvido espiritual es el primer paso hacia la incredulidad. Finalmente, este memorial apunta hacia una promesa escatológica. En Apocalipsis 2:17, Jesús promete: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Este maná escondido alude no solo al pan en el arca, sino a la recompensa celestial que Dios dará a los fieles. Es una imagen de comunión eterna, de provisión perfecta, de vida en plenitud. Así, el maná no solo mira al pasado, sino al futuro glorioso. No solo recuerda la fidelidad de Dios, sino que anticipa su recompensa final. Cada mañana trae una nueva oportunidad para recibir maná. No el que se recoge en el suelo, sino el que se recibe del cielo. La palabra de Dios, la gracia renovada, la presencia de Cristo. Como dijo Jesús en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como dijo Moisés, este es el pan que Jehová os da para comer. Así, en medio del desierto moderno, lleno de incertidumbre, ansiedad y desconfianza, el Dios de Israel sigue enviando su maná. El mismo que sustentó a su pueblo por 40 años sigue siendo fiel para con nosotros hoy. Y nos llama, con voz tierna pero firme: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16:28. Aprendamos a responder con humildad, a vivir con gratitud y a descansar en su fidelidad, porque el pan de cada día es también la oportunidad de cada día para conocerlo más y confiar en él.